Hace algunos años, varios estudios sociológicos hicieron una comparación entre la vida moral de las personas que se identifican como cristianas y las personas que no se identifican como creyentes. ¿Saben cuál fue el resultado? En muchas áreas clave, como el uso de la pornografía, la infidelidad, la corrupción, el materialismo, el alcoholismo, el tabaquismo, entre otras cosas, la diferencia era mínima o inexistente. Ouch, ¿no? ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? Esto es, por decirlo menos, algo inquietante, ¿no? Que muchos creen en la gracia de Dios, pero no están siendo transformados por esa gracia. Esto es lo que está pasando en muchos lugares, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que debemos plantearnos es, ¿por qué la gracia en que creemos no está cambiando nuestra forma de vivir? De hecho, muchas personas se decepcionan de la iglesia, de Dios, de la palabra de Dios, porque no están siendo transformados en sus vidas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el apóstol Pablo responde a esto, a esta pregunta. ¿Por qué la gracia que creemos no está cambiando la forma en que vivimos? Ahí en Tito, capítulo 2, versículo, no puedo acercarme mucho porque siento que las letras se hacen así. ¿Les ha pasado? No, nunca. Dice, Tito, vamos a leerlo juntos. A ver, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿qué cosa? Eso, la cual trae Hay dos cosas que trae la gracia, según este texto. La primera es eso, muy bien, qué inteligentes. Yo por eso no quise subrayarlo. Y la segunda cosa que trae la gracia, ¿qué es? Enseñanza. Las dos cosas son producto de la gracia. Salvación y enseñanza para vivir, vamos a decirle así. Me enseña, al principio me salva y luego me enseña, me educa para vivir en esa nueva condición que Dios me ha dado ya, ¿no? Entonces, Pablo, note usted que aquí el apóstol Pablo escribe a creyentes que viven en una cultura moralmente desordenada, como la nuestra. A ellos escribe el apóstol Pablo y nota una cosa, el apóstol Pablo, frente a esa cultura moralmente desordenada, no les da reglas. Que a veces nosotros, cuando hay algo moralmente desordenado, ¿qué les damos? Reglas. No. El apóstol Pablo les dice que la respuesta para una moral desordenada es ¿qué cosa? La gracia. La gracia. Esa es la respuesta, la gracia. Entonces, la vida cristiana, querida iglesia, no comienza con obediencia, comienza con eso, muy bien, con gracia. No comienza con obediencia. Y siempre la gente dice, es que yo quiero portarme bien para acercarme a Dios. No funciona así. La vida no comienza con obediencia, comienza con gracia. Con eso comienza. Por eso Pablo dice que la gracia recibida, que nos da salvación, luego nos lleva a una gracia que nos enseña a vivir. Qué hermoso, ¿verdad?
Esta misma gracia que nos salva es la gracia que nos enseña a vivir. Entonces, la gracia no fue dada solamente para perdonar nuestros pecados, sino para formar en nosotros una nueva manera de vivir el presente y del presente hacia el futuro hasta que el Señor nos tenga en esta vida. Entonces, volvamos a nuestra pregunta. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? No entendemos la gracia, dice, esa es mi hija, pues por Dios. No entendemos la gracia, ¿por qué no cambiamos? Seguimos teniendo los mismos arranques de ira, las mismas tentaciones sexuales, los mismos desajustes emocionales, seguimos batallando con el alcohol, batallando con otras cosas. No voy a mencionar, porque ya les conozco, ustedes dirán, ahí está diciendo lo que yo le conté al pastor. No voy a decir nada entonces. ¿No es cierto? Seguimos teniendo los mismos problemas matrimoniales. ¿Ve? ¿Qué es eso? Bueno, aquí está el punto crítico. Aquí está el punto crítico. Escuchen esto con atención. Cuando la gracia no entra hasta el corazón, suele producir dos efectos opuestos, pero igual de estériles. Voy a repetir esto. Si quiere anotarlo, está bien. Cuando la gracia no entra al corazón, produce dos efectos opuestos, pero igual de estériles. Esto es lo que sucede. Entonces usted me va a decir dónde está, o si está bailando entre las dos cosas. Muy bien, entonces empecemos. Cuando la gracia no entra al corazón, número uno, vivo desde la culpa. Este es el primer efecto. Cuando la gracia no entra al corazón, vivo desde la culpa. Ahora, repasemos primero qué es la gracia, porque usted me va a decir, bueno, ¿qué es esa cosa que no entra al corazón? Repasemos qué es la gracia. A ver, veamos aquí, ¿qué es la gracia? La gracia es la realidad que Dios te ama completamente, aún conociendo todo de ti. ¿No es cierto? Los casados ya sabemos que mientras más nos conocen, es más difícil que nos amen. ¿No es cierto? Porque a uno ya es lo que es, ¿no es cierto?, en el matrimonio. Pero Dios te conoce perfectamente y aún así te ama. Eso es la gracia, ¿no es cierto? Y que ese amor no depende de tu desempeño, como si depende en el matrimonio, ¿no es cierto? Si uno se porta bien, le va bien. Si uno se porta mal, toma. ¿No es cierto? Pero cuando experimentamos la gracia del Señor, eso no depende de nuestro desempeño, sino de lo que ¿qué? De lo que Jesús hizo por ti. Eso es la gracia. ¿No es maravilloso? La gracia es una palabra que significa gratis, gratuito. Es lo que Dios te da sin que tú te lo merezcas. Es cuando recibes un regalo. Y aunque nosotros tenemos la tentación de pagar los regalos que recibimos, no, cierto, la tía Juanita me regaló un regalo y ahora ¿qué le doy? Con Dios no funciona así. Él te da un regalo y no espera nada a cambio. No, esa es la gracia del Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando vivo desde la culpa, cuando no puedo creer, cuando no puedo aceptar que Dios me ama completamente, precisamente porque me conoce bien. Entonces tengo que hacer algo para ganarme su amor. Tengo que hacer algo para ganarme su aprobación. Tengo que hacer algo para ganarme su perdón. Y entonces vivo en esa dinámica. Ahora, imagina a un hijo que rompió algo valioso en tu casa. Cuando yo estaba pequeño jugábamos, nosotros somos 3 hermanos en casa, ¿no? Y mi hermano mayor me lleva como 11 años y casi
no vivió conmigo, ¿no? Pero con mi hermano, el que le sigue, nos llevamos 1 año y medio, nada más. Y como varones que éramos, jugábamos pelota dentro de la casa, ¿no es cierto? Y una vez rompimos un cuadro valioso ahí dentro de la casa, como podría pasar, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que tienes un hijo y que rompe algo valioso. Entonces, el padre ve esta situación y dice, está bien, hijo, no te preocupes, yo me encargo, ya está resuelto. Entonces, el hijo escucha eso, pero no le cree al papá del todo. O sea, él dice, mi papá me va a cobrar esta. Mi papá me va a castigar por esta. Es decir, él está ahí pendiente de esto. Entonces, este hijo, en lugar de descansar, empieza a hacer cosas. Esto es lo que este hijo hace, ¿no? Entonces, lava los platos sin que se lo pidan. ¿No? Cuando uno ve a un hijo haciendo cosas sin que le pidan, ¿qué uno piensa? ¿Qué quiere este infeliz? ¿No? Ya quiere salir. Entonces este hijo empieza a lavar los platos sin que se lo pidan, empieza a ordenar las cosas en la casa compulsivamente, ¿no es cierto? Y vive con un miedo constante de no fallar otra vez. No lo hace por amor. No lo hace por amor. Lo hace porque siente que todavía debe algo. Eso es lo que le motiva. Y entonces, aunque el padre ya pagó el costo de esto que se rompió, el hijo sigue viviendo como si la deuda siguiera abierta. Esto es vivir con culpa. Así es como vive una persona con culpa. Una persona así no duda que Dios es bueno. Esta persona no duda que hay gracia, no. Pero en el fondo cree que todavía tiene que compensar algo. La gracia existe, pero no ha entrado completamente en su corazón. Así es como vive esta persona. Obedezco no porque soy amado, sino porque obedezco porque tengo miedo de decepcionar. Esto es lo que me motiva. Tengo miedo de ofender nuevamente, de decepcionar a Dios nuevamente. Entonces siento que, ¿cómo vive una persona así? Una persona así siente que nunca es suficiente. Una persona así siente que siempre debe algo. Una persona así siente que Dios siempre está decepcionado. Parece que ya lo logré. ¡Pum! Otra vez decepcioné a Dios en lo que estoy haciendo. Entonces sigo intentando pagar algo que ya fue pagado una y otra vez. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se conoce como legalismo. A esto se le llama legalismo. Así se le llama a esto. Y legalismo es creer que la ley, o dicho de otra manera, es creer que lo que yo hago puede darme lo que solo la gracia puede darme. Eso es el legalismo. Entonces una persona legalista no obedece porque ama, no, obedece porque necesita sentirse aceptado, ¿no es cierto? Y esto, como no se siente, o sea, como que lo logra, pero luego lo intenta nuevamente, es como un jabón mojado en sus manos, intenta atrapar la aceptación de Dios, pero se le escurre de las manos una y otra vez, porque no logra aceptar la obra de Dios. Entonces, esto lo hace querer ser más y más obediente. Y también lo lleva a hacer, ¿qué cosa? Lo lleva a hacer listas de cosas que tiene que obedecer y lo lleva a hacer, de las listas que hace otras sublistas que necesita hacer para que por fin se pueda sentir aceptado. Entonces, ¿por qué hace estas cosas? Un legalista hace estas cosas porque necesita sentirse en control.
Necesito controlar las cosas que me van a hacer acepto delante de Dios. Necesito controlar las cosas que me van a hacer amado delante de Dios. Necesito controlar las cosas que me van a hacer perdonado delante de Dios. Yo tengo que tener el control sobre esas cosas. Esto es lo que les pasó a los fariseos, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Ellos creo que tenían un deseo sincero de agradar a Dios. Pero al final del día no se sentían aceptados. Entonces tenían que cada vez ser más estrictos en su obediencia. Ojo, y no solamente con temas morales como la fidelidad, el manejo de su sexualidad, como la honradez, robar o como atentar contra la vida de alguien más, matar, asesinar. No. Sino ellos ya llevaran esto más allá. Ellos decían, tenemos que obedecer también en cosas como la comida, la alimentación. Entonces estas cosas se pueden comer, estas cosas no se pueden comer, ¿no? En cosas como la vestimenta, estas cosas uno se puede vestir y estas cosas uno no se puede poner, ¿no es cierto? O cosas como la limpieza, hay que lavarse las manos. Y si tú no te lavas las manos, entonces Dios no te va a aceptar. En cosas como las donaciones, ellos se pusieron tan estrictos con las donaciones y decían, ay, si yo no doy el 10% de todo, entonces Dios no me va a aceptar. Y eran tan estrictos en obedecer estas cosas. ¿Recuerdan ustedes ahí en Mateo 23 que Dios les habla y les dice, ay de ustedes? Mateo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte ¿de qué? De la menta, el anís y del comino. Es como que tenían un jardín ahí en el patio de la casa y ahí tenían una plantita de menta. Y dice, bueno, si cojo 10 hojitas de menta, tengo que llevar al templo una, porque eso es lo que hay que hacer. Noten ustedes que esta obediencia extrema, vamos a llamarle así, no es alabada por Jesús, ¿no? Sino criticada y tildada. ¿De qué? De hipocresía. Podríamos decir que es una obediencia mala. Vamos a llamarle así. Esta es una obediencia mala, ¿no es cierto? ¿Por qué? El legalismo es estéril. De lo que estamos hablando, esto es estéril porque produce cristianos orgullosos. Si yo cumplo con los estándares, entonces eso me pone, o por lo menos me siento, en una superioridad moral delante de los demás. Y también el legalismo me vuelve juzgador y criticón. Pero si yo tengo estos estándares y yo los cumplo y tú no los cumples, entonces tú estás mal. Esos son los efectos y eso es estéril porque esto contradice la esencia del evangelio. Si yo cumplo los estándares, entonces me vuelvo orgulloso. Moralmente me siento superior y critico a los que no cumplen los estándares, ya sean internos o ya sean externos. Hay iglesias que prohíben a las mujeres ponerse pantalones y usar aretes y cosas por el estilo. Y hemos elevado esto a estándares externos y a veces hemos elevado la alimentación a esto y la comida a esto y la vestimenta a esto. Y entonces, ¿por qué? Porque eso puedo controlar y si yo lo hago, entonces me siento superior y si tú no lo haces, entonces estás abajo. Entonces el legalismo también produce, ¿qué cosa? Hipócritas. Yo vivo por dentro una vida, aunque exteriorizo otra cosa donde pretendo portarme bien, tener una buena imagen delante de los demás. Entonces, cuando la gracia no entra al corazón, ¿qué sucede? Nos volvemos en primer lugar
legalistas. Es decir, vivo ¿desde dónde? Desde la culpa. Cuando la gracia entra al corazón, nos salva del legalismo. Leamos nuevamente lo que dice ahí el apóstol Pablo. Solo esa parte, yo lo puse ahí. En Tito 2 dice, Dios ha manifestado su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación. Salvación. Muy bien. Vamos entonces al segundo punto. Cuando la gracia no entra al corazón, el segundo efecto que produce es que vivo desde la excusa. Primero vivo desde la culpa cuando no entra al corazón. La segunda, es el efecto opuesto es que vivo desde la excusa. Cuando la gracia entra al corazón, no solo nos salva del legalismo, también, como yo les decía al inicio, nos enseña a vivir como hijos de Dios. Leamos esa parte ahí, nuevamente para repasar esto. Dios ha manifestado su gracia, la cual, ¿qué dice ahí? Esa es la segunda cosa. Otra vez, Dios ha dado su gracia, la cual nos enseña. Nos enseña. Esto es hermoso, ¿no? Cuando la gracia entra al corazón, ¿qué pasa? Nos salva y nos enseña. Pero cuando no entra, produce estos dos resultados estériles. Una obediencia mala, llamémosla así. ¿Y cuál es la otra? ¿El opuesto? Desobediencia. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Exactamente. Ahora tome la lección a la persona de al lado. El primero es, pregúntele al lado, ¿sí? El primero, ¿cuál es? Primer resultado, la es una obediencia mala, ¿no? Y la segunda es eso, la desobediencia. El segundo es la desobediencia. Ese es el otro resultado estéril que produce cuando la gracia no entra al corazón, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se da esto? Algunos creyentes dicen, por fin entendí la gracia. Por fin entendí la gracia. Por fin entiendo que Dios me ama. Por fin entiendo que si peco, Dios me perdona. Entonces ya puedo pecar tranquilamente. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué? El que peca y reza, empata. Pues no, eso sí sabemos, ¿no? Apocalipsis 1, nadie, ¿no? Ahí sí. El que peca y reza, eso sí. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol Pablo, esto no es una cosa nueva. Esto es viejísimo ya. El apóstol Pablo enfrentó esta misma pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando uno entiende la gracia, uno dice, sí, Dios me perdona. Sí, efectivamente, uno puede ser perdonado. Alguien me dijo, ¿en serio Dios te perdona de cualquier cosa? Sí. El ladrón que murió al lado de Cristo fue perdonado. Este hombre no tuvo la oportunidad de aplicar la segunda parte de nuestro texto, de aprendió a vivir, ya fue salvado y pasó directo a la presencia de Dios, ¿no? No tuvo qué suerte, dicen, no. Pero los que seguimos aquí tenemos que aprender esto. Entonces, Pablo les dice a los romanos, ahí en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué dice ahí? Otra vez, está feo eso. 1, 2, 3. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Misma pregunta. Pero si ustedes leen el resto del texto, la respuesta de Pablo es contundente. ¿Qué dice él? No. No deben seguir ustedes pecando. Sí es verdad que Dios los perdona. Sí es verdad que ustedes ya son hijos. Es verdad que nunca van a dejar de ser hijos. Si alguno de mis hijos decide irse de mi casa,
¿no es cierto? Y no vivir bajo los principios que vivimos en nuestra casa. Y deciden ser borrachos, empedernidos, drogadictos, promiscuos sexualmente, hacer lo que les da la gana con su vida. Pregunto, ¿dejarán de ser mis hijos? No. Lo mismo pasa con Dios. Esta es la seguridad que tenemos en Dios. Por eso esta pregunta es válida. Si mi hija dice, yo ya no quiero ser tu hija, papi. Bueno, ya no me diría papi, no. Me diría Obed, tal vez. Y me diría, porque no quiero ser tu hija, porque no me gusta ser tu hija. Y entonces me voy a cambiar de apellido, me voy a poner Díaz. ¿Deja de ser mi hija? Ella dice, no, entonces el problema está en la sangre. Me voy a quitar toda la sangre y me voy a poner otro tipo de sangre. ¿Deja de ser mi hija? No hay nada que ustedes puedan hacer. Los que se han entregado a Dios no pueden hacer nada para dejar de ser hijos de Dios. Amén. Eso es hermoso. Es hermoso. Pero por eso esto no se trata de si somos o no, o dejamos de ser hijos de Dios. Esto se trata de que cuando ya somos hijos de Dios y no podemos dejar esa condición, vivamos dignamente como los hijos que somos de Dios. Porque mi hija puedo decir, yo puedo deshonrarte, papi, y hacer muchas cosas contrarias a las que tú predicas. O ella puede decir, yo puedo honrarte. Y la motivación detrás de eso, ¿cuál es? O debería ser el amor. Entonces Pablo dice no. Pero lo primero que hay que entender es por qué no. Y lo que debemos entender, y Pablo lo explica en los Romanos, en su carta a los Romanos, yo lo resumo en una frase nada más. Y Pablo dice, es que ustedes deben entender que en el pecado hay mucho dolor. Y lo que ustedes deben entender es que en el pecado hay mucha destrucción. Y ustedes deben entender que vivir con conductas pecaminosas no te va a causar sino más daño a ti, a los tuyos, a tu familia. Y toda conducta pecaminosa te va a traer dolor. Mucho dolor, mucha destrucción a tu vida, mucho dolor a tu vida. Y Dios dice, pues yo no quisiera, yo soy como un padre, yo no quisiera que mis hijos vivan así. Porque uno dice, porque eso te va a traer dolor. Si tú vives una vida sexual promiscua, puede que la goces un rato, pero eso te va a traer mucho dolor después, más temprano que tarde. Si tú tienes muchos novios o parejas, eso te va a traer dolor. No es el plan de Dios. Entonces cualquier cosa que esté fuera de este diseño de Dios, cuando ya estemos en la parte de crecer, les voy a explicar un poco más esto, cómo funciona. Ahora nada más les voy a decir, el pecado tiene un poder destructivo que no tenemos idea. Bueno, sí, algunos sí, ¿no? El pecado es muy destructivo, tremendamente destructivo. Entonces Dios dice, yo no quiero que vivas así. No quiero que te destruyas. Eres mi hijo. Pues puedes ser un hijo que ande por ahí haciendo cualquier cosa, o puedes vivir realmente como mi hijo. Ahora, imagina que una persona sube todos los días a su automóvil. ¿Recuerdan ustedes hace muchos años aquí en el Ecuador que no era penado que usemos el cinturón de seguridad? ¿Quién se ponía el cinturón de seguridad? Nadie se ponía el cinturón. Ahora que ya es penalizado, entonces muchas personas lo usan. Todavía falta pasar esa cultura al asiento de atrás, ¿no? Los de atrás casi nunca usan el cinturón de seguridad. Ahora, imagínate que tu auto, como todos los autos, tienen cinturón de seguridad, funciona perfectamente, pero nunca te lo pones. Nunca lo usas. Y tú dices, no pasa nada, yo manejo bien. Y tú dices, nunca me ha pasado nada. Y tú dices, el cinturón está ahí para cuando lo necesite. ¿No es cierto? Pero el cinturón fue diseñado para proteger, no para fastidiarte. Bueno, causa un poco de molestia, ¿no? Aquí en la parte de la barriguita que a veces se sale.
Pero el propósito del cinturón es protegerte. No es algo decorativo. Está presente, pero si no lo usas, no cumple su propósito. Así viven algunos cristianos. La gracia está ahí. La gracia está ahí. Saben que existe. Ustedes saben que la gracia de Dios puede protegerte. Sí lo saben, lo han escuchado muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? La gracia no está gobernando tus decisiones. La gracia no te está confrontando. La gracia no te está formando. La gracia está ahí, pero no está siendo usada con el propósito que Dios te la dio. ¿Saben cómo se llama esto? El primero se llamaba ¿cómo? Legalismo. Esta es una palabra un poquito más rara, ¿no? Esto se conoce como antinomismo. Los abogados saben de esta palabra. Se conoce como antinomismo. Si la quieren anotar ahí, luego investigarla. El antinomismo es vivir pensando así. Como Dios me ama y me perdona, entonces no importa mucho cómo viva. Ese dice el antinomista. Como Dios me ama, como Dios me perdona, no importa mucho cómo viva. No, es usar la gracia como una excusa para no cambiar. Ojo, no es negar a Dios. No es que las personas que hacen esto niegan a Dios. No. Tampoco es rechazar la Biblia, la palabra de Dios. Es algo más sutil. Es creer en la gracia, pero no dejar que esa gracia te transforme. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y en ambos casos, ¿qué sucede? La gracia no ha entrado profundamente a tu corazón. No ha llegado al lugar donde se rinden los afectos. La gracia no ha llegado al lugar donde cambian los deseos. La gracia no ha llegado al lugar donde nace una nueva vida. La receta está clara, pero la medicina no ha sido tomada. Esto es lo que sucede. ¿Cuántos son padres aquí? Y los que no son papás, quiero que lo imaginen. Tienes 2 hijos. ¿Ya? Tienes 2 hijos. El primero es obediente, responsable, cumple las reglas, no causa problemas. Uno dice, yo quisiera tener un hijo así. Pero este hijo vive tenso, siempre busca aprobación, siempre tiene miedo a fallar, obedece, pero no lo hace para disfrutar de su papá. No. Lo hace y vive como que siempre tuviera que ganarse algo en la casa. ¿Te gusta ese hijo? Más o menos. Es una buena respuesta, porque esto nos confunde en nuestra relación con Dios. Porque uno dice, sí, yo prefiero que obedezca de mala gana a que no obedezca. ¿No es cierto? Dios no prefiere eso. Ahora, el segundo hijo es distinto, ¿no? El segundo hijo es relajado. Este segundo hijo ignora las reglas, hace lo que quiere. Y cuando viene el padre y lo confronta, este hijo le dice al papá, papi, yo sé que tú eres bueno. Papi, yo sé que me amas. Papi, yo sé que me perdonas. Ese es el hijo. Ahí está sentado, dice. Entonces, este hijo vive como si el padre le diera permiso para cualquier cosa. ¿Prefieres este o al anterior? A ver, espérate un ratito. Conversa con la persona de al lado. Y luego me dan 2 respuestas. Pregúntale a la persona de al lado, ¿cuál hijo prefieres? Pregúntale.
¿Prefieres entonces el obediente culpable o el desobediente buena gente? ¿Ya? ¿Listo? A ver, una respuesta. Alce la mano. Pato. Tener su tercer hijo. Karen. Ujú. Ujú. Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Cuál prefieres? ¿El uno, el dos o ninguno? Ninguno. Ok, es interesante esto. Porque ¿saben qué? De acuerdo a la palabra de Dios, los dos hijos están equivocados. Los dos hijos están equivocados. Porque uno cree que obedecer, tiene que obedecer para ser amado. Y el otro cree que porque es amado, no necesita obedecer. Son dos efectos opuestos. Pero yo quiero que entendamos hoy que son dos cosas estériles. No producen fruto. No te llevan a una vida buena que Dios quiere que tengas. Las dos cosas. No. ¿Por qué? Porque realmente ninguno de estos dos hijos entiende el corazón de su papá. ¿Quieres que tu hijo te tenga miedo todo el tiempo? Bueno, un poco está bien, siempre digo yo. Pero todo el tiempo, que no se relacione contigo, que no te tema y que todo lo te tema y no te ame. Ojo, el padre no ama a uno más que al otro, no. Tampoco, ojo, el padre renuncia a formar a su hijo. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros como padres no formamos a nuestros hijos, podemos pensar egoístamente, nuestros hijos van a ser una carga para siempre, hasta que nos muramos nosotros o se mueran ellos por sus malas decisiones. ¿Qué es lo ideal? Que formemos hijos que sean capaces de vivir la vida. Eso es lo ideal, ¿verdad? Porque si no estarán ahí hijos viejos y los... Esto solo me conocen los que vienen a mi consulta, ¿no? No voy a usar esas palabras aquí. Que los padres sufren mucho. Yo los veo sufrir mucho. Pero déjame decirte algo, papá. Tú eres responsable en buena medida porque un buen padre forma también. Quiere formar al uno y quiere formar al otro. Eso es lo que hace un buen padre. Entonces, el amor del padre no elimina la obediencia, no hace eso. Le da sentido a la obediencia. Eso es lo que hace. Cuando nosotros no les explicamos a nuestros hijos por qué no deben hacer esto, o por qué sí deben hacer aquello, bueno, toca repetirle unas 1,000,000 de veces, quizá, pero algún día entiende. Así funciona la gracia. La gracia no nos trata como empleados que deben rendir, pero tampoco no nos deja como niños sin formación. Yo les decía una vez, mi pesar en el corazón como pastor, y creo que es de todos los pastores, yo ya pasé, cuando estaba joven, tenía la ilusión de que la iglesia se llene de personas. Ya pasé esa etapa de mi vida. Ahora la ilusión que yo tengo es que ustedes maduren, que crezcan. Esa es la ilusión que me carcome los pensamientos. Que digo, ¿ya como el Señor Jesús les decía a los discípulos, ¿ya hasta cuándo tengo que explicarte lo mismo tantas veces? Ya. O sea, quisiera que crezcas, que madures, que profundices en tu fe, que la gracia penetre tu corazón y que te transforme. Esto no es de la noche a la mañana.
Es día a día, por supuesto, ya sabemos esto. Pero Dios no quiere niños sin formación. La gracia no te convierte en un empleado de Dios, pero tampoco la gracia te deja como un niño malcriado. No, la gracia te hace hijo y te enseña a vivir como hijo. No sé si van a pedir un amén en este momento. ¿No es cierto? La gracia, escuchen esto, la gracia no me da vida sin obediencia. Me da una vida sin miedo. Yo sé que estoy diciendo mucho. Mi hijo dice, ay, bien papi, estás diciendo unos factos poderosos, dice. Si quieren, anótenlos ahí, ¿no es cierto? La gracia no me da una vida sin obediencia, me da una vida sin miedo. Y sin miedo yo puedo obedecer. ¿No es cierto? Dios quiere hijos, pero también quiere hijos obedientes. Hay una secta que se llama Salvos Siempre Salvos, así se llama una secta, no sé cuánto han escuchado. Ahí en esa secta tú puedes pecar lo que quieras, no importa. Te haces funda el día viernes, el sábado te desbaratas y el domingo vas a la iglesia, pides perdón y listo. El que reza, ¿cómo es? El que peca y reza empata. Así es como funciona esa organización. Secta del diablo. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia nos muestra que en la cruz Jesús cargó toda la culpa que hoy todavía presiona tu corazón. Y Jesús murió también por esa gracia barata que te acomoda y que no te cambia. Las dos cosas. Y cuando resucita, entonces Él te da una relación segura con el Padre, un corazón nuevo, un nuevo poder para vivir distinto. Por eso la gracia no solo salva, también enseña. La gracia enseña. No te empuja desde el miedo. No, eso no hace la gracia. No te duerme en la comodidad. Yo hablaba con una persona y me dice, ay, es que a mí me cuesta obedecer. Es que no me nace obedecer. Yo le decía, no sé si pegarte, reprenderte, no sé qué hacer contigo. Yo le digo, te voy a poner un ejemplo, le digo, mira, cuando tú vas en tu carro y encuentras un semáforo que tú vas apurado, no vas atrasado, y el semáforo está en verde y todavía te faltan algunos metros para llegar al semáforo y ¡pum! Se pone el semáforo en amarillo. Pregunta, ¿te nace frenar? No te nace frenar. ¿Qué es lo que te nace? Exactamente. Recuerdas que tu amigo se murió en un choque. Recuerdas que tú mismo ya te chocaste. Recuerdas que la policía te agarró. ¿Recuerdas que la multa cuesta cuánto? Como 200 y pico de dólares, no, más creo. Entonces, no es que me nace obedecer. En el ejemplo que estoy poniendo, obedezco porque es lo seguro. Es protección para mí, para mi carro, para mi familia que va en el carro, para otros conductores que están ahí. Es que la gracia te protege. No te nace obedecer. Y yo a rato estoy fastidiado con esta cultura del sentimentalismo en el que vivimos. Es que no me nace. ¿Y qué me importa si te nace o no te nace? Obedece y punto. Porque es bueno que obedezcas. Porque te hace bien obedecer. Porque te construye obedecer. Las cosas que funcionan cuestan. Y cuestan mucho. Y obedecer cuesta. Esfuérzate en obedecer lo que está bien.
La pregunta no es si sientes algo. La pregunta ¿es correcto o no? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Es correcto hacer eso? Si es correcto, hazlo. Esfuérzate, oblígate. Pablo dice, yo disciplino a mi cuerpo. Yo me esfuerzo como un soldado. Eso dice Pablo. No me nace. No me nace. Qué fastidio eso, ¿no? Entonces, ¿cómo debo vivir? Ustedes van a tener que regalarme unos 5 minutos más, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, y de todas formas, no les nace. Bueno, ahora se queda. Vamos a practicar la obediencia. Yo soy el pastor y ustedes obedecen. Punto. Número 3. Vivo desde anoten ahí, la libertad de la gracia. Ay, qué hermoso esto. Vivo desde la libertad de la gracia. Cuando la gracia entra de verdad al corazón, escuche bien, no solo me quita la culpa, ni solo me llama a la obediencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? Me da libertad. Entonces, me libera de mi peor problema. Me libera de estar obsesionado conmigo mismo. De eso me libera la gracia. ¿Por qué? Porque el problema no es que tengamos una autoestima muy baja que nos lleva a la culpa. No. Ni tampoco el problema es que tengamos una autoestima muy alta que nos lleva a la excusa. No, el problema es que estamos demasiado ocupados con nosotros mismos. Ese es nuestro mayor problema. Estamos demasiado ocupados con nosotros mismos. Entonces el legalista piensa todo el tiempo, ¿estaré bien? ¿Estaré bien? El legalista todo el tiempo se está preguntando, ¿estaré bien? ¿No es cierto? Y el antinomiano piensa, ¿por qué tendría que cambiar? ¿Por qué tendría que cambiar? Eso es lo que piensa. ¿Y saben qué? Ambos giran alrededor de ¿qué? Del yo. Entonces, la gracia no solo te perdona, la gracia te saca del centro. Y eso es libertad. Eso es realmente libertad. Casi se me sale el hombro, que tengo una lesión ahí. Eso es realmente libertad. Que estoy yendo al fisio para que me arregle el hombro y ya casi me daño otra vez. A ver, ahora imagínate algo, ¿no? Imagínate que dentro de ti tienes un micrófono. Dentro de ti hay un micrófono y ese micrófono está encendido todo el día, todo el tiempo te está hablando. Y ese micrófono te dice, no hiciste suficiente, Pato. Quedaste mal, Pato. Deberías hacerlo mejor, Patricio. Ya te voy diciendo el nombre completo, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar contigo, Patricio Javier? Ya cuando las mamás nos dicen los dos nombres, estamos fregados, ¿no? Y ese micrófono está hablando todo el tiempo dentro de ti. Pero a veces ese micrófono acusa. Otras veces ese micrófono defiende. Te dice, no es tan grave, Pato. No. Todos lo hacen, Pato. Así eres tú, Pato, no hay problema. Y ese micrófono nunca se calla. Está hablando. Pero imagínate que el popollo apaga la consola del micrófono. Y ese micrófono se calla. El silencio es extraño al inicio. Pero déjame decirte algo. Eso es realmente libertad. Eso es descanso. Que yo no voy preguntándome todo el tiempo, estoy cumpliendo, estoy fallando, estoy quedando bien, ¿qué pensarán de mí? No, la gracia hace algo más profundo. La gracia silencia ese tribunal interior que a veces acusa y a veces excusa. Eso es lo que hace la gracia.
¿no? El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8:1, por tanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando ya no hay condenación, el yo deja de defenderse y el yo deja de justificarse, el yo deja de excusarse. Dejo de vivir mirándome a mí mismo y empiezo a vivir ¿cómo? ¿Mirando a quién? A Cristo. Esa es la forma de vivir, mirando a Cristo, y eso es libertad. Entonces, la gracia no infla el ego, pero tampoco lo destruye. ¿Qué hace la gracia? Lo vuelve irrelevante, porque para nosotros es muy relevante. Por eso Pablo logró decir ahí en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Entonces, ya no obedezco para sentirme alguien, ni para evitar sentirme culpable. Obedezco porque ya no tengo que demostrar quién soy. Por eso obedezco. Un último pasaje, 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Todos decimos, ¿quieren decir? Amén, que así sea. Amén significa que así sea. Era una palabra de afirmación de la iglesia primitiva. Y ellos decían con fe en la obra de Jesucristo, así sea. Que así como se declara, así sea. Amén significa esto, que así sea. Hay última frase ahí. Dice ahí, la gracia no te libera dándote una mejor imagen de ti mismo. Te libera quitándote del centro y poniendo a Cristo ahí.